Entonces, acá en el ejemplo 5 vemos la reacción entre el alcohol y cloruro de tionilo, piridina otra vez como base. Y lo interesante es que, si bien es cierto, se forma el intermediario acá tetraédrico, pero este no queda así, sino que inmediatamente es atacado, parecido a lo que pasaba acá con el bromo del medio que atacaba al carbono, ataca el cloruro formado al carbono con inversión de la configuración. Entonces, aquí tenemos que el hidroxilo viene hacia adelante del plano y al final el cloro que ingresó está hacia atrás del plano. Entonces, la reacción termina acá, pero si yo quiero, ya dijimos, podemos seguir haciendo reaccionar esto con un segundo nucleófilo de interés para sacar al cloro y reingresar, ¿no es cierto?, en esta disposición hacia adelante. En este caso el sistema sería de configuración absoluta R, ¿no es cierto? Entonces, al principio tenemos un carbono aquí con configuración absoluta R y al final acá se ha invertido. Entonces acá tenemos que la configuración absoluta es S. Tuvimos una inversión de la configuración con el cloruro de tionilo. Bueno, veamos el mecanismo de esta reacción en particular. Entonces voy a copiar esto mismo que está acá, el alcohol hacia adelante con el cloruro de tionilo. Esto sería 1, 2, 3, 4, esto sería un 2-butanol. Con configuración R, un R2-butanol. Ya, vamos para allá. La reacción requiere calor, dice acá, por cuanto estamos haciendo reaccionar un alcohol sobre un electrófilo de manera directa sin formación de un alcóxido, dado que ocupamos base piridina. Bueno, ¿cómo sería eso? Tendríamos entonces la siguiente situación. El alcohol viene acá hacia adelante del plano, OH, y 1, 2, entonces este sería 1, 2, 3, R, ahí está bien, está en configuración absoluta R, 1, 2, 3, 4. Y va a reaccionar con cloruro de tionilo. El cloruro de tionilo es un electrófilo en el azufre, tiene dos cloros conectados, tiene un par electrónico sin compartir este azufre. Recordemos que la valencia del azufre es 6, igual que el oxígeno. Entonces ahí tenemos los dos pares electrónicos sin compartir del sistema. Es un sistema de tipo piramidal, porque tiene un par electrónico que le sobra. Esto no es trigonal plano, es piramidal. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El ataque nucleofílico directo del alcohol sobre el azufre, con formación de un intermediario. Entonces, este par electrónico sube hacia arriba para formar un intermediario. Voy a hacerlo paso a paso. Tenemos, por lo tanto, que esto va a quedar de la siguiente forma. Así que el alcohol tiene un protón, carga positiva, por lo tanto, el par electrónico, tenemos el azufre, el oxígeno negativo, tenemos los dos átomos de cloro. Cloro, cloro, y esto tiene un par electrónico sin compartir. Ahí estaría la estructura entonces intermediaria. Electrónicamente hablando, bipiramidal, ya porque hay un par electrónico, no es un tetraedro. Y esto no va a quedar así, sino que va a colapsar. Estas dos cargas acá generan inestabilidad, entonces se va a regenerar el enlace doble. Se regenera el enlace doble con expulsión de cloruro negativo que estabiliza bien la carga negativa. Entonces se está liberando un cloruro al medio. De ahí el cloruro que ingresa al final de la reacción, al final del juego, por así decirlo. ¿De dónde vino el cloruro? De la misma molécula que lo está produciendo ahora como un anión en el medio. Bueno, fruto de esto, para que no se borre la imagen que están copiando, voy a trazar acá la flecha hacia abajo. Entonces, hasta el momento no ha pasado nada con la configuración del centro quiral. Tengo ahí entonces el ACW, tengo acá el Cl, par electrónico, y he liberado un cloruro negativo. Entonces, ya dijimos que como hay piridina en el medio, lo más probable es que ahora, falta la carga positiva, lo más probable es que sea la piridina la que capte el protón del alcohol, no el cloruro. Piridina es lo que más abunda en el medio, entonces la piridina va a captar como base líquida del medio el protón. Ahora sí, voy a mover un poquitito la imagen. Entonces, la piridina
capta el protón, reacción ácido-base, N, captando el protón para generar la especie neutra. Todavía no pasa nada con la configuración de ese centro. Tengo el alcohol transformado entonces en este derivado de cloruro de tionilo más piridonio. Bueno, ahora el carbono oxigenado ahora es fuertemente electrofílico por el efecto electroatractor del azufre oxigenado y el átomo de cloro. Entonces todo eso contribuye a que ahora tenemos un carbono electrofílico. Y ese carbono electrofílico, con un fuerte delta más, es susceptible de ser atacado. No olvidar que ahí no está dibujado, pero lo que viene hacia atrás del plano es el hidrógeno, que no estaba dibujado. Este carbono entonces ahora puede ser atacado por el único nucleófilo que hay en el medio. El nucleófilo no es el piridonio, sino el cloruro que generamos en la etapa anterior. Entonces, ¿qué creen ustedes que puede pasar? Que el cloruro ataca vía SN2. Tengo que este es un carbono secundario, por lo tanto la única vía de mecanismo de sustitución es la vía SN2 y el cloruro negativo ataca entonces por la cara contraria. Y tenemos la expulsión de este grupo, ¿ok? Entonces este grupo puede ser expulsado, viene el cloruro acá, se produce la unión y se va a liberar dióxido de azufre. Entonces lo que tenemos acá es la liberación de un dióxido de azufre, porque el mecanismo de reacción acá implica la pérdida de un gas, o sea, esto se mueve de esta forma, la expulsión del sistema, la expulsión de un cloruro. Entonces vamos a tener que se invierte la configuración, queda unido por la cara contraria. Entonces, voy a escribirlo acá, ocurre lo que llamábamos en SN2 la inversión de Walden. Se está atacando por la cara contraria. Bueno, este carbono, recordemos, era R, de configuración absoluta R, ahora va a ser de configuración absoluta S. Entonces, lo que queda hacia adelante ahora es el protón y lo que queda hacia atrás es el cloro. Se produjo la inversión, entonces ahora es de configuración absoluta S. Bueno, los otros productos de reacción se está liberando dióxido de azufre, que dicho sea de paso es un gas. Estas son reacciones que se hacen entonces en campana extractora. Y, por supuesto, ¿no es cierto?, el cloruro formado más el piridonio que ya había, eso es una sal, eso es cloruro de piridonio, que es el ácido clorhídrico, o sea, es otra forma de captar el ácido clorhídrico para no generar otro gas tóxico. Ya el SO2 es bastante corrosivo, el ácido clorhídrico, si que fuese gaseoso, sería corrosivo. Por lo menos aquí captamos el ácido clorhídrico con la ayuda de la piridina. Y ahí tenemos entonces el producto final formado donde se ha producido la inversión. Ahora, en este producto final, usted puede hacer otra vez más reacciones, porque este es un cloruro de alquilo. Entonces aquí ya entramos a la química de sustituciones SN2. Entonces usted lo puede hacer reaccionar con cualquier otro nucleófilo y ahí volvería a una configuración de tipo R. Entonces, si de nuevo hace reaccionar esto con otro nucleófilo cualquiera, va a volver a la configuración de tipo R porque el ataque va a ocurrir en 180 grados respecto al grupo saliente que es el cloruro. Bueno, eso es entonces lo que está pasando en el caso del cloruro de tionilo. Con el cloruro de tionilo, lo que se mostraba ahí, de dónde venía esto que se dio vuelta, de la inversión de Walden vía SN2. Perfecto, volvamos entonces a nuestra imagen. Ahí estaríamos con la explicación cabal. Eso es lo que se muestra acá. Aquí teníamos el intermediario y finalmente se dio vuelta y ya explicamos por qué se forma dióxido de azufre gaseoso y cloruro de piridonio, que está abreviado así como PIR.HCl, ¿ok? La sal orgánica que captó el ácido clorhídrico. Analicemos lo siguiente ahora. Aquí tenemos otra vez una profundización en este asunto de las inversiones o no inversiones de la configuración. ¿Qué tipo de alcohol es este?
Bueno, 1, 2, 3, 4 es el 2-butanol. ¿Es quiral? Claro que sí, es de configuración S, tal como está dibujado. Primera prioridad 1, segunda prioridad 2, tercera prioridad 3. Entonces, se ve como si fuera R, pero como el protón viene para adelante, es S. Es el 2S, 2-butanol. Bueno, va a reaccionar con cloruro de tosilo, ya el agente derivatizante que genera el cambio en que el alcohol se transforma ahora en un éster sulfónico. Entonces ocurre el ataque nucleofílico de forma abreviada. Ya no voy a estar trazando siempre el mecanismo, ustedes ya lo entendieron. Solamente decir que se va a producir la unión, ¿no es cierto?, del oxígeno con pérdida del cloruro. La piridina, ya lo sabemos, es la base del medio que capta el ácido clorhídrico. Dice que no hay cambio en la configuración, claro, porque la reacción no está ocurriendo en el carbono, está ocurriendo en el oxígeno. Es el oxígeno el que ataca el azufre. Entonces, la configuración absoluta S del carbono permanece inalterada. Veámoslo ahí hacia el lado. Ya lo tenemos, entonces nuestro alcohol ahora ya dejó de ser alcohol y ahora es un tosilo. Entonces, tengo aquí el O tosilo, esa es una manera de abreviarlo. Bueno, aquí está la estructura, pero al carbono no le pasó nada. Y ahora tenemos que este grupo es el leaving group, el grupo saliente de la estructura. Todo esto entonces ahora yo lo entiendo como si fuera un halógeno que puede estabilizar muy bien la carga y este oxígeno puede salir estabilizando la carga por resonancias al azufre. Entonces ahora el carbono se transformó en un carbono de tipo electrofílico. Ahora tenemos el electrófilo que puede ser atacado. ¿Por quién? Por algún nucleófilo de interés. Bueno, aquí está el nombre, este compuesto es el S, carbono quiral, 2-butil, tosilato. Butil tiene 4 carbonos, tosilato porque el oxígeno en eso se transformó. Y el nucleófilo acá sería bueno, aquí dice ácido acético, no, esto es acetato de sodio, aquí hay un pequeño error, esto es acetato de sodio, o sea, es esto, CH3, CO, oxígeno negativo. Y contra ion tiene un sodio. Entonces, como es un nucleófilo negativo, ataca, pero por la cara opuesta. Entonces se produce el ataque SN2 con inversión de Walden. El ataque ocurre entonces en 180 grados respecto al grupo tosilato y el grupo es expulsado. Entonces, ataque nucleofílico, se forma el enlace doble, bueno, esto sí va a migrar un par para allá, ¿ok? Entonces vamos a tener que se da vuelta ahora la configuración, pasamos de tener la configuración S, y como es un oxígeno el que se está uniendo, al igual que un oxígeno el que está saliendo, va a tener ahora configuración R. Entonces el nucleófilo es este, no el sodio, ese es un ion espectador, y se nos invierte la configuración. Entonces, cuando nosotros queremos invertir la configuración, conviene este método, porque al hacer la SN2, el producto final queda con una configuración opuesta a lo inicial. Si no nos importa la configuración, da igual. Pero si queríamos invertir la configuración, este es un buen método porque generamos un producto con una configuración invertida a lo inicial. O sea, el producto final en este caso es un éster. Entonces podemos crear un éster a partir de un cloruro de tosilo, ¿ok? Mediante la derivatización del alcohol a tosilato, hemos pasado a un éster. ¿Okay? Estas son las conexiones mentales que ustedes tienen que hacer, ya lo hemos dicho cuando estén estudiando, ir viendo el reactante, ir viendo el producto, ir entendiendo la interconexión, cómo pasé de un grupo funcional a otro, pero con la sutil diferencia que se nos invirtió la configuración del centro quiral. Ya, vamos ahora hacia lo que salía ahí en la izquierda. Un segundo para que terminen de anotar, de procesar. Vamos a mostrar. ¿Perdón? Ah, claro, podemos hacer el alejamiento ahí para que se vea el proceso completo. Un poquitito más para allá, ahí está. Aquí se destaca, entonces pasamos del S al principio y terminamos con un R al final. Entonces el principio era S, ahora terminó siendo R. Por lo tanto, en resumen, si queríamos invertir la configuración, este método es útil. Transformar el tosilo, eliminar con inversión de Walden. Pero si no queremos invertir la configuración, mejor formar el éster de manera directa.
Entonces, la vía de la izquierda hacia abajo corresponde a la vía directa para formar el éster, sin inversión de la configuración. La vía de la derecha era la vía indirecta con inversión de la configuración. Va a depender de cuál es el producto que estemos buscando. Entonces, vía directa, ¿qué es esto? COCl-CH3. Un cloruro de ácido, cloruro de acetilo. O sea, esto es lo siguiente. CH3, CO, Cl. Un electrófilo fuerte. ¿Qué habíamos dicho de estos? Que son agentes acilantes, son electrófilos fuertes y por lo tanto puede ser atacado de manera directa. Voy a usar otro color para la flecha, voy a ocupar verde. Entonces, el oxígeno ataca, no el carbono, no pasa nada con la configuración, entonces el oxígeno ataca con pérdida de ácido clorhídrico. Por eso otra vez hay piridina. Ya no voy a trazar el mecanismo completo, pero se entiende, el par electrónico sube, el par electrónico baja, se pierde cloruro y la piridina capta el ácido clorhídrico. ¿Ok? Otra vez tenemos piridina, que es la base del medio. Entonces, acá no está pasando nada ahora porque en el carbono no ocurrió una sustitución nucleofílica. Lo que ocurre directamente hacia abajo es una sustitución nucleofílica de carbonilo, mientras que hacia la derecha lo que hicimos fue derivatizar y luego una sustitución nucleofílica bimolecular en el carbono electrofílico. En cambio ahora no hubo ninguna reacción en el carbono alcohólico, sino que directo el oxígeno reacciona sobre el electrófilo. Y por lo tanto generamos el S2-butilacetato. O sea, generamos el éster preservando la configuración inicial del centro quiral. Entonces destaco eso aquí abajo, voy a colocar otro color. Partimos de S, llegamos a S. Entonces, ¿podemos formar un éster de manera directa con un cloruro de acilo? Claro que sí, sin inversión de la configuración. Pero si yo quiero invertir la configuración, primero formo el tosilato y luego hago el ataque nucleofílico con el acetato, en este caso de interés. ¿Okay? Este era acetato de sodio, para formar el éster 2-butilacetato. Muy bien, está claro. Aquí abajo una cuestión de nomenclatura. Dice grupo sulfonilo en la primera fila, grupo sulfonilo, y en la segunda dice nombre y abreviatura. Bueno, CH3SO2. A ver, voy a maximizar esto un poco porque estos grupos se nos van a repetir bastante a lo largo del curso en variados ejemplos. CH3SO2, grupo mesil, CH3SO2 sería así. Grupo mesil, y ahí hay un enlace, significa que por ese punto está conectado al oxígeno del que era alcohol. Ya sabemos que ese protón se va a perder con la piridina, el cloro van a formar cloruro de piridonio. Entonces, mesil o abreviatura MS. ¿Okay? Ojo, esto no es un elemento químico, no es un símbolo químico, es la abreviatura. Tosil, por lejos el más empleado, CH3, CH4, o sea, sería el benceno, CH3. Benceno, SO2, y por este punto está interconectado. Muy apetecido porque es sólido a temperatura ambiente, tiende a generar productos sólidos porque eleva el peso molecular, es muy soluble en todos los medios de reacción orgánica, por eso el tosilo, tosil o simplemente TS es de los más empleados. Una observación adicional, como este es de los más empleados, tosil. El tosil a veces uno lo ve como OTS, cuando dice OTS incluye el oxígeno. O sea, acá es TS. Pero si yo le incluyo el oxígeno, es OTS, o sea, lo mismo, ya, idem, exactamente lo mismo. Bueno, lo voy a escribir CH3. Y esto aplica para cualquiera de los otros. Si añadimos una O, significa que tenemos además acá un oxígeno, y ahí se llama OTS.
ya porque incluye este oxígeno extra, el oxígeno que era del alcohol. Abreviaturas estándares de la química orgánica. Aquí al lado brosil o BS, otra vez, no confundir con algún elemento químico, eso no es el símbolo de nada ni de bismuto. La sutil diferencia es que ahora en vez de tener un grupo metil, tenemos dentro de la estructura un átomo de bromo. ¿Qué es lo que cambian? De nuevo, sus propiedades de solubilidad, su punto de fusión, la molécula es más pesada, un átomo de bromo es más pesado que un simple metil, el compuesto es más lipofílico todavía, es menos hidrosoluble. ¿Okay? Así que este sería brosil, lo mismo se entiende, pero con un bromo en vez de un metil. Y el último, dice acá triflil o TF, este es un CF3, bastante polar, SO2. Cuando está como anión el grupo, tiene un nombre bien particular, pero primero desarrollamos la estructura. CF3, SO2, y por aquí, ¿no es cierto?, está interconectado. Ese sería el TF. Cuando ya se ha liberado de la estructura, este grupo en particular, cuando se ha perdido, se pierde con el oxígeno, retira el oxígeno del alcohol, SO2 o menos, se llama triflato. Entonces esta terminación ato aplica para los aniones triflato. Si el otro tuviésemos, el brosil tuviera el oxígeno aniónico, sería brosilato. Si el tosilo lo tiene, tosilato. Y si el mesilo, mesilato. Entonces triflato, los otros con el oxígeno más, pasarían a llamarse con el oxígeno aniónico brosilato, tosilato. Bueno, abreviémoslo, el brosilato lo podemos abreviar así, BS o menos. Tosilato sería así, o menos, tos o TS, tosilato. Y el último, mesilato, lo podemos abreviar como MS o menos, mesilato. Mesilato, tosilato, brosilato y finalmente triflato. Aquí tengo un error, triflato era con flúor, no con metil. Rectifiquemos ahí. El último, por favor, era CF3. Los flúor son electroatractores, entonces permiten estabilizar mejor la carga negativa del oxígeno porque va más fácil por resonancia por el efecto electroatractor de los átomos de flúor. Ok, así que esa es una cuestión de nomenclatura de cada uno de ellos. Sigamos avanzando. 3, ahora cambiamos un poco el switch. Reacciones de eliminación de alcoholes. Entonces no olvidar lo que vimos recién, la derivatización, porque se nos va a repetir en ejercicios combinados, integrados más adelante. Cuando partimos, por ejemplo, de una molécula grande y le vamos haciendo varias modificaciones en cadena. Ya todas estas reacciones ustedes las van a integrar a lo largo de este curso para poder ir concatenando unas con otras y llegar a moléculas más complejas al final. Bueno, reacciones de eliminación de alcoholes. Mediante ácido fuerte y calentamiento es posible formar alquenos. Esto ya lo sabemos, solamente mencionar que es necesario, como dice acá, utilizar un ácido mineral, por lo tanto un ácido fuerte, por ejemplo, ácido fosfórico, que es un ácido que se caracteriza porque tiene un elevado punto de ebullición y tiene también una gran facilidad para deshidratar alcoholes. Podemos utilizar también ácido sulfúrico, que también puede actuar como deshidratante a menor temperatura, acá 70 grados Celsius. ¿Y la reacción cómo procedería? Bueno, sería una reacción de tipo eliminación. ¿De qué tipo de eliminación? Una eliminación E2 en el caso del ácido fosfórico porque es un carbono de tipo secundario, y una eliminación, acá sería de tipo E1 en el ácido sulfúrico porque es un carbono terciario. Entonces, lo que está ocurriendo acá es una simple eliminación. El alcohol se va a ver obligado a protonarse en presencia del ácido fuerte y se va a formar una molécula de agua intramolecular. Y posteriormente el grupo fosfato capta un protón adyacente con eliminación. Entonces en una segunda etapa, y no me detengo mucho en el mecanismo porque eso ya lo vimos en la parte de reacciones de sustitución y eliminación, lo que va a ocurrir es que ese protón termina siendo eliminado. ¿Ok?
vía E2. Lo mismo aquí al lado a la derecha. Ya otra vez, este tipo de reacciones ya las vimos, así que no me detengo en gran detalle. El oxígeno, basta decir que se va a protonar y luego esto se va a eliminar y se va a producir un carbocatión. Y dicho carbocatión, por acción del agua o del sulfato generado en el medio, dicho carbocatión pierde un protón adyacente y se forma el alqueno respectivo. ¿Ok? Reacción de deshidratación. Ya, vamos a casos un poco más complejos, como los que están aquí abajo. Ok, ya ahí se ve el producto final. Ah, sí, una observación. Acá el alqueno da lo mismo hacia cuál carbono lo tracemos, por cuanto la molécula es completamente simétrica. Vamos acá, dice producto mayoritario, producto minoritario. Y dentro de lo minoritario acá dice que el producto de tipo trans, o sea, el E, es mayoritario respecto al Z o cis. Dice ácido sulfúrico y calor. ¿Ok? ¿Por qué este es el producto mayoritario? Ya, ¿cuál es la razón de que se forme el alqueno hacia esta posición, hacia allá, más que hacia el otro lado de la cadena? Lo primero que va a ocurrir es que el alcohol se va a protonar, va a captar un protón y luego se va a deshidratar. Pero la molécula de agua intramolecular es un buen grupo saliente de la estructura, una molécula neutra, y por lo tanto el sulfato, por ejemplo, o el agua del medio pueden captar de acá y tienen tendencia a captar de acá producto termodinámico porque se forma el alqueno menos sustituido. Entonces este es el producto mayoritario según Zaitsev. Todo lo que estudiamos en química de alqueno, acá lo estamos aplicando. Este sería el producto mayoritario, el producto termodinámico. Y el otro, sea E o Z, es el producto cinético o anti-Zaitsev. Claro, hay más probabilidad de retirar un protón vía E2 de la posición de la derecha del metileno CH2, pero ese es más inestable, mientras que el primero, el más sustituido, que sería acá, es el producto Zaitsev, termodinámicamente más estable, así que ese es el producto principal. ¿Qué pasa ahora cuando hay muchos grupos metil en el entorno? Puede ocurrir un reordenamiento. Ejemplo, calentamiento. Entonces el alcohol se protona, se va a formar una molécula de agua intramolecular que luego abandona la estructura, pero si la molécula de agua intramolecular abandona la estructura, se forma un carbocatión secundario. ¿Por qué se traza acá que la molécula de agua salió? Porque esto tiene mucho impedimento estérico. Hay un metil y al lado hay un terbutil. Y como hay tanto impedimento estérico, la vía de eliminación E2 está bastante impedida. Solamente hacia el metil podría haber cierta chance, pero eso nos formaría un 3% de producto, que es lo que vemos aquí abajo, o sea, el producto cinético minoritario. Entonces, este producto sería un producto minoritario de tipo cinético. Claro, uno dice, es más fácil y rápido tomar, acá hay 3 protones para echar mano, sí, pero genera un alqueno muy poco sustituido, solamente sustituido en un enlace. El resto es protón, protón y protón, así que es muy inestable, un 3% se forma solamente. Sin embargo, una vez que formamos el carbocatión, puede ocurrir lo siguiente, el reordenamiento. ¿Qué tipo de reordenamiento es este? De metil. ¿Qué tipo de movimiento ocurrió? La migración sigma del metil hacia la posición donde estaba el carbocatión. Entonces, un reordenamiento, ya habíamos hablado de esto en el pasado, no es más que una migración de enlace sigma. Entonces, ese enlace sigma completo, con metil y todo, migra a la posición adyacente. ¿Y por qué migra? Porque de esa forma la carga es neutralizada, tenemos ahora acá metil y metil, y se formó un carbocatión de tipo, pasamos de secundario a terciario, perfecto, y ese es estable. ¿Ya? Entonces, y este carbocatión ahora tiene la chance de perder un protón. Ustedes dirán, ¿y perder un protón de dónde? Bueno, podemos sacar este protón y generamos el alqueno más sustituido, o sea, 65% de producción. Por lo tanto, tenemos que es el más importante en términos de producción porque no tiene ningún hidrógeno directamente conectado a él. No tiene hidrógeno, estos son grupos metil, son carbonos. O bien, aquí está la carga, podemos tomar de cualquiera de los dos metiles, de cualquiera de los dos da lo mismo porque es simétrico,
podemos tomar un protón y formar el alqueno menos sustituido un 32%. ¿Okay? Se lo puedo marcar con otro color ahí para que se entienda la idea. Puedo tomar de acá y formar ese. 32% porque está sustituido 2 veces, pero el anterior está sustituido 4 veces. Así que este es el Zaitsev. Producto termodinámico principal. Estas reacciones, al calentar, uno favorece que el producto termodinámico se forme. Por eso que dice calor, porque si usted calienta, favorece que la reacción, al estarle aplicando energía, vaya por el paso más lento, que requiere más energía, son más etapas, para llegar al producto más estable. ¿Perdón? Sí. Bien, entonces, de acuerdo a la regla de Zaitsev, podemos determinar cuál es el producto mayoritario. Pasemos a la siguiente. Ahora, algunas consideraciones termodinámicas. El primer gráfico que vemos acá a la izquierda nos muestra el cambio en la energía para el proceso de deshidratación de un alcohol, o sea, pasar del alcohol, ampliemos esa parte, ya voy a ver la reacción arriba, pasando de un alcohol para llegar al alqueno. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en términos generales? Que para pasar del alcohol a alqueno hay una ganancia neta de energía en el sistema, porque el sistema va escalando claramente, pero el alqueno final tiene más energía que el alcohol. Este sería el proceso de deshidratación, perder el hidroxilo como agua para formar el alqueno. Y la parte más difícil en el proceso, la etapa de mayor gasto de energía, es la última, donde vemos que el salto delta E' es mayor, ¿no es cierto?, para llegar acá, es donde más nos cuesta, o sea que el carbocatión del salto, la pérdida de un protón final desde el carbocatión para generar el alqueno respectivo. ¿Ok? Y veamos el de al lado. El de acá al lado es desde el alqueno para el alcohol. Vemos que comenzamos con cierta energía basal y llegamos a un nivel ligeramente inferior. Entonces aquí hay una pérdida de energía desde el alqueno para llegar al alcohol. Y el mayor gasto de energía se da al principio para formar el carbocatión. Entonces, el alqueno quiere formar el carbocatión, eso es lo más difícil. Luego el carbocatión es atacado por una molécula de agua, un menor gasto de energía, y finalmente esto libera rápidamente el protón al medio, formándose el alcohol neutro. Acá el mayor gasto energético en la hidratación de un alqueno está al principio, no al final. Esto mismo se ilustra acá en estos pasos que vemos de 1 a 3 y viceversa. En color azul, las flechas de color azul nos muestran el proceso de deshidratación, mientras que las flechas reversibles de color rojo nos muestran el proceso de hidratación. ¿Qué es lo primero que pasa en la deshidratación? Se protona el sistema, entonces lo que va a ocurrir es que el sistema capta un protón formando una molécula de agua. Ahí está la molécula de agua. Luego, una vez que tenemos la molécula de agua, esta es expulsada y se forma un carbocatión, o sea, la vía iría por el mecanismo de tipo E1 en este caso, eso es lo que estamos ilustrando, la pérdida de agua para formar un carbocatión, en color azul. Y una vez que tenemos el carbocatión, la molécula de agua, o entre comillas, ¿no es cierto?, la base del medio, como estamos en un medio ácido, no hay una base formal, sino que es la misma agua del medio, capta un protón de la parte adyacente para formar el doble enlace. Entonces tenemos acá la captura de un protón, es la pérdida, el menos H+, con formación del enlace doble. Al revés, si yo voy desde el alqueno al alcohol, flecha de color rojo, lo primero que ocurre es la captura de un protón. O sea, lo que se está ilustrando acá es que el enlace doble capta un protón. Y por lo tanto, si se capta un protón, el protón va donde había más protones de acuerdo a la regla de Markovnikov. O sea, esta es una captura de tipo Markovnikov. De esa manera, el protón va donde había más protones inicialmente, a la parte terminal, para formar así el carbocatión más estable. Y una vez formado este carbocatión más estable, el carbocatión más estable es atacado por una molécula de agua del medio. La molécula de agua puede atacar por una cara o por la otra cara. No olvidemos que los carbocationes son trigonales planos, tienen dos caras donde pueden ser atacados. Una vez que se forma el alcohol protonado, este rápidamente ahora pierde
un protón. O sea, lo que ocurre ahora es la pérdida de un protón final menos H+, eso es lo que dice acá, se pierde un protón, se libera, se entrega rápido para producir el alcohol final. Entonces, el proceso de deshidratación y el proceso de hidratación puede ser representado por este flujo reversible, pero las energías de los procesos son diferentes. En una gastamos una gran energía al comienzo, en la otra al revés. Bueno, esto que está acá, entonces, para cerrar el ciclo de ideas, es lo que está ilustrado acá con el diagrama de energía transcurso de la reacción. Primer proceso, deshidratación del alcohol al alqueno. ¿Cuál fue el mayor gasto energético acá? El mayor gasto energético no fue la reacción ácido-base. La protonación del alcohol es una reacción rápida. Luego hubo un mayor gasto para que se rompa heterolíticamente el enlace sigma. Eso demanda un poquitito más de energía. Y finalmente, el último gran gasto energético para que del medio una molécula de agua tome un protón y se forme un enlace pi. Pero acá, en la hidratación, el mayor gasto energético estuvo al principio, o sea, la formación de un carbocatión. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan difícil? Porque si bien es cierto, podemos entender que este es un proceso de tipo ácido-base, por así decirlo, en que esto actúa como base, el protón es captado y se forma el carbocatión, pero estamos pasando de una molécula con octeto de tipo completo a un intermediario con octeto incompleto, y por eso es que el mayor gasto de energía está al principio, ¿ya? Bien, habiendo dicho esto, aquí abajo tenemos otra reacción de ejemplo, ya no con ácido, sino que directamente con cloruro de mesilo, CH3, SO2, cloro. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? El alcohol va a atacar al azufre, se va a formar cloruro de piridonio, aquí no lo dice, pero se va a tener que emplear piridina en esta reacción, entonces podemos ocupar piridina para captar el ácido clorhídrico. Piridina significa. Y tenemos entonces el alcohol derivatizado, ¿ok? Y como está derivatizado, acá dice CH3, o sea, ¿qué significa esto? Si nosotros desarrollamos esta molécula, corresponde a esta estructura. Tenemos 3 carbonos, un CH, bueno, el CH tiene un CH3, tiene 3, 1, 2 y 3, y tenemos acá el OSO2, CH3. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que esto lo vamos a enfrentar no a un nucleófilo, sino a una base fuerte, que sí, podría actuar como nucleófilo, pero en este caso va a actuar como base fuerte, y podemos captar protón de una o de otra posición. Podemos captar un protón de acá o de acá. Y eso es lo que estamos mostrando acá. Si captamos de la primera parte, formamos este alqueno de esta manera, ¿ok? O bien, ¿no es cierto?, de la parte terminal, el alqueno hacia la otra región. Entonces la base fuerte puede captar el protón, la base fuerte puede captar el protón de acá, o puede captar el protón de la otra parte. Y vamos a tener entonces que en el primer caso sería CH3, CH, y por lo tanto, ¿no es cierto?, después enlace doble, CH, CH3, podemos tener ese producto, podemos tener este producto, y finalmente el último producto que está ahí, el producto terminal. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el mayoritario de acuerdo a la regla de Zaitsev? Bueno, producto 1, producto 2, producto 3, eso ya lo sabemos. El 1 es mayoritario respecto a 2 y 2 es mayoritario respecto a 3. ¿Por qué es así? Porque 1 y 2 son los más sustituidos, los que menos hidrógeno directamente conectado tienen. Tienen 2 hidrógenos cada uno, mientras que el último, el 3, tiene 3 hidrógenos directamente conectados. ¿Ok? 1, 2 y 3. Entonces, 1 y 2 son más estables que 3. Y entre ellos, ¿por qué es mayoritario 1? Porque es de disposición E versus que 2 es de disposición Z. Por eso el orden de Zaitsev sería 1, 2 y 3. Bien, cambiamos ahora entonces a la siguiente reacción, oxidación de alcoholes. Oxidar en química orgánica, ya sabemos que oxidar corresponde a aumentar la cantidad de oxígeno que hay dentro de la molécula y o disminuir la cantidad de hidrógeno. Eso es lo que entendemos por un proceso de oxidación. Ganar oxígeno o perder hidrógeno simultáneamente.
Tenemos acá reacciones industriales en fase gaseosa para la manufactura comercial a partir de alcoholes primarios y secundarios. O sea, son procesos oxidativos de alcoholes primarios, de alcoholes secundarios para producir aldehídos. Pero como dice acá, son procesos industriales por cuanto se llevan a cabo dentro de un reactor muy caliente en fase gaseosa. En la primera tenemos que es un alcohol de tipo primario. Un alcohol primario, oxidándolo con cobre metálico, y como podemos ver se deshidrata de tal manera que se forma un aldehído con liberación de hidrógeno. Entonces el cobre es un catalizador oxidante. Oxida para producir un aldehído y hidrógeno molecular. Segundo ejemplo, tenemos acá el alcohol, pero ahora derivatizado, como OCl, o sea, está clorado. Y este éter clorado lo hacemos reaccionar con una base, ¿para qué? Para que se capture un protón adyacente con formación de un enlace doble. Entonces lo que estamos mostrando acá es lo siguiente, es que estamos perdiendo ácido clorhídrico, sí, pero gracias a la acción de una base. O sea, en este segundo caso tenemos que hacer esta observación CH2. Ya habíamos explicado algo de esto sin presencia de base anteriormente, pero lo que tenemos ahí es OCl, entonces esto tiene los dos pares electrónicos, esto, ¿no es cierto?, está así, y si tenemos una base como por ejemplo piridina u otra, puede captar el protón, se forma el enlace doble y se pierde un cloruro. Entonces, debido a eso tenemos RCOH más pi H más Cl menos. O sea, estamos formando un aldehído a partir de un procedimiento en más de una etapa, porque este alcohol hubo que derivatizarlo previamente con hidróxido de sodio y cloro. Recordemos que esto a su vez proviene de hacer reaccionar el alcohol ROH con cloro molecular más una base, por ejemplo hidróxido de sodio. Entonces, bueno, ahí mismo podíamos ocupar como exceso hidróxido de sodio, ¿ok? En vez de piridina yo puse aquí la base de esta manera, pero aquí pudo haber sido un exceso de hidróxido de sodio que continuara el proceso oxidativo para formar cloruro de sodio y agua, en ese caso, ¿no es cierto? Si es que es el hidróxido el que continúa acá, se formaría agua más cloruro de sodio. Bien, eso con respecto a los procedimientos industriales. Y aquí abajo, la vía más común en el laboratorio es mediante el uso de oxidantes de cromo. ¿Por qué? Porque funcionan bien, son fuertes y son económicos. Y aquí tenemos algunos reactivos con nombres particulares, como el reactivo de Jones, los dos primeros ejemplos, el reactivo PCC o clorocromato de piridina o PDC, que también se ocupa, pero la diferencia está en el grado de fuerza oxidativa de cada uno de ellos, donde el reactivo de Jones por lo general es el más fuerte. Miren, vamos a maximizar acá. Tenemos que este es un alcohol secundario, entonces para que un alcohol sea oxidable, al menos debe haber un protón en el carbono hidroxilado, por lo menos un protón. O sea, si es que hay más de uno, se oxida igual, pero habiendo un protón en el carbono, el reactivo de Jones puede actuar. Pregunta, ya esto es una pregunta de química general, para ustedes es básico esto, elemental. ¿Qué estado de oxidación tiene el cromo dentro de este reactivo, que no es otra cosa que cromato con ácido sulfúrico? ¿Okay? Puede ser, por ejemplo, cromato de potasio con ácido sulfúrico. Esa es la mezcla. Eso es el ácido crómico que vemos acá, no es otra cosa que en realidad un ácido fuerte como ácido sulfúrico con una sal cromato. Tendríamos 6, 7, 8, muy bien, y 4 por 2, 8, perfecto. Entonces tenemos 5, 6. Muy bien, tenemos un estado de oxidación de 6, eso nos da 0, y estamos pasando de 6 a 3. O sea, estamos pasando de un reactivo que es de color naranjo a color verde. Entonces, eso no está ahí accidentalmente, ya
Esto nos muestra cuándo la reacción ha culminado, porque vamos a ver un cambio de color en la reacción. De tener una disolución naranja, a cuando termina, cuando se ha oxidado, a tener ahora una disolución de color verde, porque pasamos de un cromo 6 a un cromo 3. El cromo se está reduciendo, el carbono se está oxidando. ¿Por qué? Porque ha perdido hidrógeno la molécula. Eso es una oxidación. Entonces, es una oxidación, ¿ok? Es una oxidación porque hay pérdida, hay reducción en la cantidad total de hidrógeno en la estructura. Por eso la reacción es una oxidación de un alcohol. Se ha oxidado a una cetona. Mínimo debe haber un protón para que este procedimiento funcione. Es un procedimiento fuerte, rápido, de alto rendimiento, que no es compatible con muchos otros grupos funcionales. Si tenemos un ácido ahí en el medio, si usted tiene un éster en la estructura, se va a romper. Si usted tiene una amida, también puede ocurrir la ruptura parcial. Entonces, no es muy compatible con otros grupos funcionales. Ya también pueden haber otros grupos funcionales que tiendan a oxidarse también. Si es que tuviésemos una anilina en el medio, ¿qué le pasa? Se podría oxidar. Entonces, no es un procedimiento suave. Otro ejemplo, otra vez la misma historia. Acá dice el ácido reactivo de Jones, esta mezcla que ya vimos que son ácidos con cromatos de potasio, y la acetona. Ojo, la acetona no es otra cosa más que el disolvente o el cosolvente, porque si tenemos que el ácido está en medio acuoso, pero la molécula reactante no es muy soluble en agua, tenemos que ocupar un cosolvente. Para eso es la acetona. Y la acetona ya no se oxida más porque ya está oxidada. Entonces a la acetona no le pasa absolutamente nada. Bueno, acá otra vez el carbono pierde un protón, pero como tiene dos, observen acá, como tiene dos, la reacción no se detiene en el aldehído. En el reactivo de Jones es imposible detener la reacción en el aldehído, sino que la reacción continúa, todavía hay un protón, se sigue oxidando el aldehído por inserción de un oxígeno extra y termina siempre en el ácido carboxílico. Entonces es imposible detener la reacción en el aldehído, llegamos siempre al ácido carboxílico. ¿Qué hacemos entonces si queremos el aldehído? Si queremos el aldehído tenemos que utilizar oxidantes más suaves como clorocromato de piridina o PCC. CH2Cl2, esto que está aquí abajo, no es otra cosa más que el disolvente, esto es el diclorometano. Bueno, este PCC, que no sé si tengo la estructura acá, probablemente la tenga desarrollada en alguna parte. No la tengo desarrollada, la vamos a desarrollar nosotros. Tiene la siguiente forma. Bien, entonces acá tenemos la estructura desarrollada del PCC, clorocromato de piridonio en estricto rigor, porque está positivo y protonado. Y este reactivo es un oxidante más suave. Y es un oxidante más suave que el reactivo de Jones directamente. Y como es un oxidante más suave, cuando tenemos alcoholes primarios, entonces este que está acá es primario porque tiene dos hidrógenos, sí se detiene en el aldehído, sí logramos generar el aldehído. Y si no es primario, como en el segundo caso, bueno, acá tengo un alcohol que es secundario, tiene un hidrógeno que está hacia atrás del plano, por lo tanto, ya sea que oxide con el reactivo de Jones o con PCC, cuando se oxida, se pierde el protón y se forma la cetona. Y no hay más oxidación posible. En el caso anterior generamos el aldehído. Pregunta, ¿y por qué el otro alcohol no reaccionó? Habían dos alcoholes en la estructura, solamente reaccionó el que está en el ciclo, el ciclohexanol. Pero ¿por qué no reaccionó este alcohol de tipo, es un alcohol terbutílico? Y no reacciona ni aunque sea PCC ni aunque sea reactivo de Jones, porque dijimos que había un requisito para que esto se oxide. El que se oxida es el carbono, y este carbono no tiene hidrógeno conectado a él. Y como no tiene hidrógeno, no reacciona. Ya, ahí la respuesta, así que mucho cuidado con eso cuando estén estudiando. Cuando no hay hidrógeno,
en el carbono, no hay oxidación posible. El alcohol terciario no reacciona. Lo podemos dejar escrito acá en el apunte. Los alcoholes terciarios no reaccionan. Más ejemplos. Damos vuelta a la página número 1. Entonces, acá tenemos ahora el desarrollo con los mecanismos respectivos, o parte de los mecanismos, porque son procesos bastante complejos, pero a ver, tratemos de entender paso a paso qué es lo que está sucediendo. El que actúa como agente oxofílico dentro del mecanismo de reacción es el átomo de cromo. Entonces tenemos nuestro cromo como agente oxofílico. Él es el que se enlaza al oxígeno. ¿Con pérdida de qué? Porque si nos fijamos acá ya tiene 4 oxígenos y cuando está conectado siguen habiendo 4 oxígenos. Si hay un proceso de pérdida de agua, cuando el O ataca, se pierde una molécula de agua y se forma el intermediario cromo 6 de color naranjo. Entonces acá tenemos el intermediario. ¿Okay? Entonces este intermediario parte con un carbono que está conectado al alcohol, un carbono que todavía no ha sido oxidado, pero luego, ojo acá, no hay base formalmente hablando porque hay un medio ácido, pero por ejemplo el agua del medio puede tomar el protón, se forma un enlace doble y el cromo es reducido. Entonces puede ser la misma agua, este es un intermediario no aislable, en la misma agua del medio toma el protón, se forma el doble enlace y es expulsado este enlace sigma sobre el cromo, reduciendo el cromo, y el cromo ahora pasaría a cromo 3. Y hemos formado, por este proceso, un enlace doble, un oxígeno, o sea, hemos formado una cetona. Y ahí al lado debería estar el cromo 3, ahí está, H2CrO3, que sería todo este fragmento, ¿no es cierto?, que se está perdiendo, el CrO3, y, ¿no es cierto?, el protón extra que toma del medio, que sería este de acá, el protón que es devuelto al medio. Está dibujada la molécula en forma neutra. Segundo ejemplo, otra vez exactamente lo mismo. Ataque del alcohol al cromo con pérdida de una molécula de agua. Se forma así entonces el intermediario, CrO3H oxígeno, cromo sigue estando 6, una molécula de agua del medio puede tomar el protón, se forma el enlace doble, se va a formar acá un aldehído con pérdida de cromo 3, que hay un cambio de color inmediato. ¿Pero qué pasa? ¿El aldehído puede quedar así? No, el aldehído no queda así, el aldehído sigue reaccionando. ¿Por qué sigue reaccionando? Porque los aldehídos son, pregunta, ¿son más o menos electrofílicos que las cetonas? De acuerdo a lo que habíamos visto tiempo atrás cuando veíamos clasificación de nucleófilos, electrófilos, no son iguales. ¿Quién tiene mayor electrofilia? ¿El aldehído o la cetona? Pensemos que los carbonos laterales son carbonos que donan densidad de carga por conjugación hacia el carbono, pero aquí tengo que hay un lado que no hace conjugación, entonces es más electrofílico. Los aldehídos son más electrofílicos que las cetonas. Este aldehído tiene un mayor delta más sobre sí. Tenemos un delta más. Entonces el aldehído, favorecido por el ácido del medio y el agua, se hidrata. Entonces, este proceso que tenemos acá no es otra cosa que una hidratación, una molécula de agua que ataca nucleofílicamente al aldehído. Esto puede captar un protón del medio, luego lo devuelve, hay un equilibrio. Esto no es otra cosa que una hidratación y formamos un hidrato intermediario. Bueno, pero los hidratos no son estables. El hidrato no va a quedar así, esta molécula no permanece con esta estructura porque, vuelvo a repetir, esto es un hidrato y los hidratos no son estables, entonces se vuelve a atacar mediante el reactivo de Jones. O sea, vuelve a repetirse el proceso anterior. Y como se va a repetir el proceso anterior, esto se va a conectar al cromo del reactivo de Jones y luego el agua del medio, base le llamábamos en estos ejemplos, podía captar el protón con formación, ¿no es cierto?, de el enlace doble, o sea, se va a formar el ácido respectivo. Entonces, se va a formar un enlace doble, se va a formar un carbonilo que tiene un OH, o sea, eso no es otra cosa que un ácido carboxílico. Entonces, no olvidar, eso pasa en los alcoholes primarios. El alcohol primario es el que genera el aldehído intermediario.
Luego este se hidrata y vuelve a reaccionar con el reactivo de Jones para dar origen a un ácido carboxílico final. Entonces, ¿cuál es el nexo que tienen que ir haciendo en sus mentes a la hora de estudiar? Que aquí tenemos que estamos pasando de alcohol a un compuesto carbonílico, y el compuesto carbonílico puede ser una acetona, puede ser un ácido, o en el último caso puede ser un aldehído. Así de versátil. ¿De qué depende lo que se forma? Del reactivo empleado y del carbono hidroxilado. Tengo dos variables. Si mi carbono es un carbono secundario, use lo que use, solo llego a cetona. Pero si mi carbono es primario, ahí depende ahora del reactivo. Si ocupo Jones, llego siempre al ácido carboxílico. Pero si en el primario, aquí hay otro primario, da lo mismo, eso es primario. Si ocupo PCC, piridinio clorocromato, entonces nos detenemos en el aldehído como producto final. Ahí tenemos entonces que hacer ese nexo mental, esa interconexión a la hora de estudiar para poder entender la diferencia entre uno y otro y los requisitos ya, porque en la prueba yo les puedo colocar el producto como ya lo hemos estado haciendo, les puedo colocar este aldehído y preguntar por qué método oxidativo de alcohol podríamos llegar a él. La única vía es con PCC, porque si me coloca con Jones usted llegaría acá al ácido. Bueno, y ahí abajo está la última explicación. Bueno, otra vez, ¿no es cierto? El mecanismo se conecta al cromo. El agua toma un protón, se forma el doble enlace y tenemos la cetona. Y ya explicamos que este no reacciona porque el alcohol está conectado a un carbono sin hidrógeno directamente conectado ahí. Y esto que verbalmente hemos estado diciendo está escrito aquí abajo para el repaso de ustedes en el apunte. Ahora, cambiamos el switch ya y con esto quedan pocos minutos para terminar este bloque. Vamos a hablar ahora de los fenoles. Los fenoles son un tipo particular de alcoholes porque los fenoles son alcoholes aromáticos. Y una particularidad es que vamos a decir que los fenoles corresponden a alcoholes ácidos, lo voy a colocar así entre comillas, alcoholes ácidos. Ya para que después no digan, pero usted dijo que los ácidos son los ácidos carboxílicos, etcétera. Bueno, es que todo esto es relativo dependiendo contra qué lo estemos comparando. Cuando decimos que son alcoholes ácidos, me refiero a que el fenol es más ácido que un ácido, que un alcohol alquílico cualquiera. ¿Ya? Ejemplo, PKSUA 16. ¿Cómo se llama este? Ciclohexanol. Fenol, aquí al lado, PKSUA 10. A ver, vamos maximizando eso. 1.000.000 de veces más ácido. 1.000.000, porque son 6 unidades logarítmicas de diferencia. ¿Por qué más ácido? Porque la base conjugada la estabiliza mejor por resonancia. Y entonces, dependiendo cómo se estabilice el anión en el benceno, son las variaciones de PKSUA que vamos a ver. Ejemplo, ¿por qué aquí es un poco? A ver, díganme ustedes, si es 10,2, ¿es más o menos ácido que el fenol solo? Claro. Muy bien, es menos ácido, un poco menos ácido, ya 10 puntos por el efecto dador electrónico del metoxi. El metoxi es un dador electrónico. Y como es un dador electrónico, entonces eso desestabiliza al anión formado cuando entrega el protón. Ya teoría ácido-base de química general. Bueno, ¿qué pasa acá con el otro? El cloro. Ustedes dirán, ¿también hace resonancia? Sí, pero la resonancia es mala porque el cloro es muy grande. No acopla bien su nube orbital al sistema aromático, por lo tanto predomina el efecto electroatractor. El cloro es un fuerte electroatractor y por eso que se incrementa la acidez a 9.2. Entonces, qué interesante, puedo modular la acidez del protón con el entorno que tenga en el benceno. Así es. Y si tenemos algo que sí puede hacer resonancia, como un acetil de una acetona, ahí crece mucho más la acidez, 7.7. O sea, se vuelve mucho más ácido porque la carga resonante ya no solamente está en el benceno, sino que llega hasta el carbono carbonílico. Y si colocamos entonces un atractor más fuerte, como por ejemplo un grupo nitro, puedo tener nitro en posición para, en meta, puedo tener nitros en orto y en para, o varios nitros dentro de la estructura. Entonces,
cuando el grupo nitro entra en juego, se vuelve súper ácido el sistema. Veamos. Un nitro al tiro, boom, 7.2. Prácticamente 3 unidades, 1000 veces más ácido que el fenol común y corriente. Rápidamente el nitro incrementa la acidez. Y si lo cambio de posición, hay una variación. ¿Por qué? Porque acá en posición meta ya no está conjugado por resonancia. El anión fenolato no se estabiliza por resonancia y solo predomina el efecto inductivo. En cambio, cuando está en orto o en para, tenemos tanto el efecto de resonancia como el efecto inductivo. Pero en meta solamente está el efecto inductivo del grupo nitro. Y profesor, si colocamos entonces más de un grupo, bueno, por ejemplo, si están ambos conjugados por resonancia, como sería en orto y en para, la acidez incrementa brutalmente, 4.1, o sea, esto se vuelve tan ácido como un ácido carboxílico, o sea, sería un isóstero de ácido carboxílico, porque la carga va a estar deslocalizada por resonancia en ambos grupos nitros simultáneamente. Y si colocamos 3, bueno, ahí este compuesto tiene un nombre especial, de hecho es superácido, 0,3, o sea, es tan ácido como un ácido inorgánico. Este compuesto se llama ácido pícrico. Superácido porque la carga ahora se deslocaliza en los 3 grupos nitros por resonancia simultáneamente. Bueno, no pasemos por alto, antes de ir profundizando ya, no pasemos por alto este pequeño diagrama que está acá. Y además está decir que esto inmediatamente se nos prenden ahí las antenas de que, ok, si los fenoles son ácidos, entonces muy fácil sacarle el protón. Sí, y como es fácil sacar el protón, podemos hacer reacciones en ello de manera rápida y directa. El fenol también está conectado a un anillo aromático, entonces, alerta, podemos tener reacciones en el anillo aromático al mismo tiempo. Entonces, hay 2 vías por las cuales los fenoles pueden reaccionar, ya sea en el oxígeno o en el anillo aromático. Bueno, no pasemos por alto este diagrama de energía versus transcurso de reacción, donde podemos ver las diferencias energéticas de forma cualitativa, por supuesto, entre ciclo hexanol transformado en la base conjugada y la base conjugada del fenol o fenolato. Entonces el de arriba sería como ciclo hexanóxido, porque es un alcóxido, y le retiramos el protón, la reacción sería el ácido base acá, le retiramos el protón, aquí está el salto de energía que sería mayor y que genera un alcóxido que es de mayor energía que en el caso del fenol porque no tiene estabilización por resonancia. Pero cuando comenzamos de fenol, se requiere menos energía para retirar el protón porque el protón es más ácido, dado que estabiliza mejor la carga negativa 100% por resonancia en el benceno. Entonces, por eso esta diferencia de 1.000.000 de veces más ácido el fenol que en este caso, ¿no es cierto?, el alcóxido cíclico respectivo. Y esa diferencia entonces, ¿a qué se debe? A la estabilización por resonancia. ¿Y cómo es esta estabilización por resonancia? Bueno, resonancia es un tópico que ustedes ya estudiaron en química general, aunque en la prueba me di cuenta que hay todavía deficiencias importantes a la hora de trazar una resonancia. Eso me dejó un poco preocupado ya, porque resonancia vamos a seguir empleándola hasta el final. En todas las reacciones siempre hay un proceso de resonancia. Bueno, acá tengo el fenol solo. Entonces, ¿qué es esto? Es la estabilización o la resonancia, pero del fenol neutro. Bueno, entonces, ¿el fenol neutro puede hacer resonancia? Claro que sí. ¿Cuál es el movimiento? De esta forma, el par electrónico entra en el sistema y se forma un anión en posición orto. Luego, el anión mueve su par electrónico hacia posición para. Después de posición para, vuelve a migrar a la posición del otro lado, o sea, sería la posición 6 en este caso. Y de la posición 6 tenemos la regeneración ahora de la aromaticidad del sistema. Dice estabilización modesta. ¿A qué se refiere con estabilización modesta? A que la resonancia no genera una mayor estabilización respecto a la estructura inicial de partida en el compuesto.
una mayor estabilización del sistema como un todo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la resonancia estamos generando en los tres casos un átomo de oxígeno con carga positiva y eso no es bueno. Por eso nos referimos acá con estabilización modesta, o sea, la resonancia formalmente sí, ocurre, pero no es lo óptimo en cuanto a que nos deja un átomo de oxígeno con carga positiva. En cambio, cuando se forma el anión, cuando una base capta el protón del oxígeno, se forma el anión fenolato, o fenóxido también le podemos llamar, y este estabiliza muy bien su carga negativa por resonancia. Se produce una fuerte estabilización resonante porque ahora la carga negativa se deslocaliza en el sistema. En cambio, en el caso anterior no había ninguna carga que deslocalizar. O sea, el caso anterior es neutro, no estamos deslocalizando ninguna carga porque ya era neutro, pero acá la carga que está concentrada en el átomo de oxígeno se deslocaliza. El par electrónico entonces migra de esta forma, formación de un enlace doble, migración a la posición 2, migración a la posición 4, o migración otra vez a la posición 6 en este caso. Y finalmente, rearomatización del sistema. La estabilización es súper fuerte porque ahora sí estamos estabilizando un anión. Y si nosotros conectamos grupos capaces de estabilizar aún más la carga negativa, por ejemplo, en posición por ejemplo, en posición orto, posición 2, y en posición orto, posición 6, entonces, si en esas posiciones colocamos grupos atractores de electrones, más se incrementa la acidez del anión fenolato.